¿De dónde venían realmente los guanches? Una pregunta que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y genetistas durante siglos, porque su aspecto físico y su aislamiento total en medio del Atlántico parecen pertenecer a una historia distinta. Hoy dejaremos atrás las leyendas y los mitos para centrarnos en su ADN, de la huella genética que los propios guanches dejaron en sus momias, y que, miles de años después, nos permite reconstruir un origen tan inesperado como fascinante. Si viste nuestro video anterior, donde contamos la historia de este pueblo enigmático, ahora prepárate para la otra mitad del misterio, el análisis genético que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre ellos. Porque el linaje de los guanches no solo revela un pasado sorprendente, sino que abre la puerta a una pregunta aún mayor. Cuando los europeos llegaron por primera vez a las Islas Canarias, descubrieron algo que no esperaban: un pueblo que había vivido en aislamiento absoluto durante siglos, sin contacto con el exterior, y aún así poseía una cultura sorprendentemente compleja para un archipiélago tan remoto. Eran los guanches, y su origen, todavía hoy, sigue siendo uno de los grandes enigmas del Atlántico. Las crónicas y los restos antropológicos describen a parte de esta población con rasgos físicos inusuales para una isla africana: piel clara en muchos grupos, estaturas elevadas e incluso ojos azules o verdes en algunos individuos. ¿De dónde procedían realmente? Los estudios genéticos más avanzados han revelado algo aún más misterioso. Los guanches no descienden de ningún pueblo moderno. Tampoco pueden relacionarse directamente con los bereberes actuales. En cambio, su ADN apunta hacia un linaje mucho más antiguo, una población prehistórica del norte de África que desapareció con el tiempo, pero que dejó a los guanches como uno de sus últimos herederos. Un origen profundo, compartido con pueblos que existieron hace miles de años, pero sin equivalentes directos en la actualidad. Los vascos serían el pueblo que más se parecen, como se mencionaba en el siglo XIX, con las comparaciones craneales de los restos guanches. Sin embargo, la pregunta más inquietante es otra. ¿Cómo llegó este linaje tan antiguo a un archipiélago perdido en el Atlántico? ¿Y por qué quedó completamente aislado? Los estudios arqueológicos no muestran evidencia de embarcaciones capaces de cruzar largas distancias, y aún así, alguien, en un pasado remoto, atravesó el mar, pobló las islas y rompió para siempre su contacto con el continente. A finales de los años 90 y principios de los 2000, comenzaron los estudios de ADN mitocondrial, es decir, el ADN que se hereda exclusivamente por línea materna. Uno de los trabajos clave fue publicado en 2004 por Maca Meyer y su equipo. En este estudio se analizaron restos momificados y esqueletos guanches de más de 1000 años de antigüedad. El resultado fue sorprendente. La mayoría de los linajes maternos pertenecían a haplogrupos vinculados al norte de África prehistórico, pero no a los bereberes modernos, sino a una población ancestral mucho más antigua de tipo caucásica. Entre ellos destacó un linaje que hoy es casi un símbolo de la genética indígena canaria, el haplogrupo U6B1. Este subclado aparece claramente en los huesos guanches, pero prácticamente no existe hoy en el norte de África. Es como si hubiese quedado preservado únicamente en Canarias, atrapado por siglos de aislamiento. Además, los estudios detectaron haplogrupos como H1 y H3, que tienen una historia antigua en Europa occidental. Estos linajes están asociados en la bibliografía genética con las poblaciones paleolíticas europeas, los grupos de anatomía moderna temprana que a menudo se denominan
hombre de Cromañón, y con las grandes migraciones postglaciales que repoblaron el Mediterráneo y la costa atlántica hace miles de años. Eso significa que, además de su clara raíz norteafricana, los guanches conservaban fragmentos genéticos que conectan con una antigua red poblacional euromediterránea extendida durante el Paleolítico. Años más tarde, estudios más amplios analizaron mitogenomas completos de individuos guanches de distintas islas. Estos análisis confirmaron la presencia de linajes mediterráneos y norteafricanos y matizaron la idea de un poblamiento simple. La colonización original implicó la llegada de un conjunto diverso de linajes, algunos compartidos con poblaciones paleolíticas europeas y otros con el norte de África prehistórico. En resumen, los estudios de ADN mitocondrial mostraron que los guanches eran genéticamente un mosaico. Conservaban linajes únicos del norte de África, como U6B1, y al mismo tiempo guardaban huellas de antiguas conexiones con la Europa prehistórica, representada por poblaciones alusivas al Cromañón. La llegada de los castellanos entre los siglos XV y XVI no significó el final biológico de los antiguos guanches, pero sí transformó profundamente la composición genética del archipiélago. Tras la conquista, comenzó un largo proceso de mezcla con colonizadores europeos, sobre todo castellanos. Este proceso cambió la distribución de linajes, especialmente los paternos, que disminuyeron drásticamente. Sin embargo, la genética moderna demuestra algo crucial, que aunque los guanches como grupo han desaparecido, parte de su genética continúa en la población de las Islas Canarias actuales. El estudio que marcó un antes y un después fue el análisis genómico dirigido por Rodríguez Varela en 2017, que comparó individuos guanches antiguos con habitantes actuales. Los resultados mostraron que los canarios modernos mantienen entre un 16% y un 31% de ascendencia autosómica guanche, al menos en las muestras analizadas de Gran Canaria. Esta cifra no solo confirmó la continuidad genética, sino que también reveló una mezcla asimétrica. La herencia indígena persistió más por vía materna que paterna. Esto coincide con los resultados del enorme estudio de 896 mitogenomas modernos, publicado en 2022. Este trabajo demostró que más del 50% de las líneas maternas de la población actual, en promedio, descienden de mujeres indígenas prehispánicas. Es decir, la impronta guanche permanece especialmente en el linaje femenino. Pero lo más interesante es que esta herencia no se distribuye de manera uniforme en el archipiélago. La Palma y La Gomera presentan algunos de los porcentajes maternos indígenas más altos, con linajes U6B1 y H1 persistiendo de forma notable. Tenerife muestra una mezcla mayor con linajes europeos, pero aún conserva una proporción significativa de ADN mitocondrial indígena. Gran Canaria, según el estudio de 2017, es donde se midió la proporción autosómica más estudiada, con el ya citado 16 a 31% de ascendencia guanche. El Hierro, por la despoblación masiva durante la conquista, muestra una continuidad menor y más diluida. Fuerteventura y Lanzarote tienen componentes indígenas presentes, pero también una fuerte mezcla posterior debido a migraciones y repoblaciones tras la conquista. La genética nos ha permitido asomarnos al pasado, pero incluso con todos los análisis, los guanches siguen siendo un pueblo rodeado de misterio, un linaje antiguo, aislado en medio del Atlántico, cuyo origen profundo y trayectoria prehistórica continúan planteando más preguntas que respuestas. Su cultura, sus rasgos y su llegada a unas islas remotas siguen desafiando a los historiadores y a la ciencia moderna.
Si quieres descubrir el lado más humano, cultural y arqueológico de este pueblo enigmático, te invito a ver mi documental completo sobre los guanches, donde exploro su historia más allá de la genética. Porque al final, los guanches no son solo un enigma científico, son uno de los grandes misterios del pasado atlántico.